Desde los estudios de TV Gracia, nos honramos en presentar Resúmenes de Calqueos 2024. El Evangelio de la Gracia, explicado por Jesucristo hombre, y que hoy nos lleva rumbo a la gran transformación. ¡Abba Padre! Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Repítalo conmigo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Fíjate que en el Viejo Testamento era en el obrar. Tú tenías que obrar, tú tenías que esforzarte y ser bien valiente para alcanzar alguna bendición. Jamás ibas a estar lleno de gozo. Por más que hiciera, no llegabas a gozo. Y a paz, menos, porque la ley no le da paz a nadie. Sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí que el Dios de esperanza os llene, no de alegría, porque la alegría es pasajero, pero dice aquí os llene de todo gozo. Gozo es fruto del Espíritu. O sea, en tu interior tú eres una persona muy completa. Todas las necesidades del ser humano, mundialmente hablando, están dentro de ellos. No está en Dios. Ya Dios hizo que todo el bien esté en nuestro espíritu. Por eso una vez Jesucristo en los días de su carne le dijo a los apóstoles, mire, la carne para nada aprovecha. Como quien dice, en la carne es que ustedes hacen sacrificios, ceremonias, se abstienen de alimentos, prohibiciones, se untan ungüentos, aceiticos, todas esas cosas que se hacen para la carne. Pero Jesús dijo, mira, la carne para nada aprovecha, dando a entender que en el espíritu, en tu espíritu, hay vida. El trabajo nuestro es cómo llegar a un vecino, a una persona, y con delicadeza, sencillez y respeto, lograr penetrar por dentro de esa persona. Para entrar dentro de una persona, necesita ser bien dócil, no puede ser rudo. Tienes que llevarlo poco a poco hasta que tú le dices, ¿sabía usted que con una sola ofrenda, cuando Jesucristo murió, hizo su espíritu perfecto para siempre? Es en el creer. El creer se manifiesta por la boca. No en lo que tú haces, sino es la mente y la boca. Cuando tú recibes algo en tu mente y lo pasas a tu boca. El trabajo nuestro es llevar adentro, que se mire por dentro, porque si se mira por fuera, ahí hay todo tipo de debilidad, insuficiencia, porque por fuera tenemos tantas insuficiencias y nos decepcionamos con lo de afuera. Lo de afuera es lo que tiene este mundo en turbulencia, pero adentro, si llevamos a la persona por dentro. La samaritana tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido, pero Jesús se le metió por dentro y de momento hubo una manifestación de gozo. Porque por fuera había vergüenza, por fuera no había esperanza. ¿Qué puede esperar una mujer con 5 maridos? 5 maridos tarda mucho en la vida de una mujer. 2 con uno, 1 año con otra, 3 con otro, y ahí vienen muchos abusos, muchas cosas que lastiman la mente de esa mujer hasta que ella se siente, su estima llega al piso y no hay quien la ayude. ¿Qué fariseo podía ayudar a esa mujer en aquellos días? ¿Qué religión? Ninguna. Pero apareció el que sabe meterse por dentro y le dijo, mujer, yo tengo un agua que si yo te doy esa agua, tú vas a ser feliz, se te va a acabar la sed. Y él logró hacer feliz a esa mujer. Para tú creer tienes que confesar.
Mira, con fe, editar, es una edición. Con fe, confesando, confeando. ¿Hello? Confesando. Ahora, la confesión de tu boca tiene 3 manifestaciones. Está primeramente la información para que tú confieses, que es el logo, la letra. Una información que tú recibes de que Dios necesita que tú creas para que te llenes de gozo y paz. Entonces viene una información. Entonces después, luego de esa información viene una certeza. Tiene que haber certeza de lo que tú vas a confesar. Tiene que haber certeza y convicción. Por ejemplo, rapidito, vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11. 11, verso 1. Mira lo que es la fe. Si no tiene Biblia el que está a tu lado, préstale la tuya ahí, lean los dos juntos. Mira lo que dice. Es pues la fe, la certeza de qué. La convicción de qué. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que lo primero, mira, lo primero es una información. Dios dice, Dios lo dice, que Él en el creer me puede llenar de gozo. Tú sabes la gente que no tiene gozo en este país. No tienen gozo. Porque lo que ellos poseen es alegría por lo que poseen. Entonces lo que posee les da cierta alegría. Lo que posee. Pero al no poseer, pues no tienen gozo. Ahora, si tú tienes gozo, aunque no poseas, estás lleno de gozo, te da una buena actitud. Entonces, en el creer hay una información. Luego viene la certeza y la convicción de lo que no se ve. Entonces tú vas a confesar lo que no se ve. Luego el tercer paso es audiencia angelical. Cuando los ángeles, en base a que tú confiesas por medio de lo que está escrito, los ángeles dicen, hay que darle audiencia a eso que esa persona está diciendo en la tierra. Vamos a respaldarlo. Vamos a traerle milagros, prodigios y maravillas. Ellos saben cómo hacer eso. Porque este mundo está rodeado de ángeles. Lo dice la Biblia. Dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores a servicio de los herederos de la salvación? Entonces nosotros tenemos ángeles. Y ellos se meten donde tú los dejes. Ellos se meten en lo más mínimo. Yo le estaba contando a los hermanos allá en Támara que en Guatemala se me hizo tarde, no pude llamar a la operadora para que me despertara a cierta hora para no perder el vuelo de regreso a Miami. Y entonces no llevé el despertador mío, se me había quedado. Y entonces simplemente me acosté y dije, ángeles, despiértenme, que no quiero perder el vuelo, porque perder el vuelo es un día más sin familia, un día más de hotel, un día más de comidas de hotel. Y es aburrido quedarse un día cuando ya tú estás programado a regresar cierto día. Y entonces, como a eso de las 7 de la mañana, pues me dieron en el muslo, me hicieron. Y yo dije, gracias ángeles. Ellos son hasta despertadores. Esto ha crecido porque hay unos seres que no tienen cuerpo, hello, que les agrada lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, y ellos allá en sus reuniones dicen, hay que respaldar eso que él dice porque está escrito. Vamos a verlo, 2 Corintios 4:13, lee porque es conveniente, mira, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Teniendo qué? La palabra espíritu está con E mayúscula ahí. Dándote a entender que teniendo la misma actitud de fe. Pero ¿cuál es la misma actitud de fe que Pablo está hablando aquí? La que Jesús de Nazaret en los días de su carne usaba esa actitud. Él detenía los vientos, él sanaba a los enfermos, él hacía milagros. Entonces ese mismo espíritu, esa misma actitud, Pablo dice,
teniendo el mismo espíritu de fe. Ahora, oye la receta, porque ahí donde está el poder tuyo. Mira, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a qué, a tu antojo, lo que está escrito, creí, por lo cual que nosotros también que, por lo cual también que meditamos. Ten cuidado con las meditaciones, esa meditación trascendental, meditación, yoga, meditación para elevarse uno, buscar una experiencia mística, que se te paren los pelos. Hay gente que le encanta eso, mira, y tiran uno, tú sabes, y se siente, eso es carne. Esos son antojos personales tuyos que no llegan a ningún lado. Aquí la receta del cielo. La receta del cielo para ti, para las naciones. Para los que ven ese video por todas partes del mundo. Donde miles, a través de esta plática, están oyendo a Dios. ¿Cómo va a hablar Dios contigo hoy? ¿Cómo va a hacerlo? Vas a ir a un monte por allá, Dios mío, háblame. Él te va a decir, vete donde José Luis. Que él te va a decir lo mismo, pero escrito. Entonces, fíjate, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. La data es lo que está escrito, ¿verdad que sí? Hello, aquí no hay religión, no importa si eres católico, si eres espiritista, si eres palero, si eres testigo de Jehová. Mira, el que se meta por ahí no tiene que tener un palcho, soy de tal religión. El que se meta por ahí, los ángeles le contestan. Porque estos son leyes espirituales. Romanos capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21 dice, pero ahora, estamos hablando de 2000 años atrás, cuando Pablo expone, pero ahora, aparte de la ley, diga aparte de la ley. No puede ser con la ley de Moisés. Si metes la ley de Moisés, si metes el viejo pacto, entonces la otra ley que vamos a hablar no te va a trabajar. No puedes mezclarlo con nada. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la ley misma y por los profetas. Es una ley que se llama la ley de la fe, no es la ley de Moisés. Diga, no es la ley de Moisés, es la ley de la fe. Pero la misma ley da testimonio de que esa era la ley mejor, la que venía, la de la fe. Vamos a ver ahora de qué ley está hablando. Vamos a ver el verso 27 al 31. Detenidamente, léalo con calma, estúdialo, tome sus apuntes, escriba. Dice el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda qué? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dando a entender la de Moisés, el comportamiento, buen comportamiento, duro trato del cuerpo. ¿Por cuál ley? No, sino por la ley de la fe. Diga la ley de la fe. Es una ley poderosa. Mire, hay una ley. Si yo suelto mi pañuelo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba, hacia abajo? La ley de gravedad, ¿eso trabaja? Pues usted tiene que respetar todas las leyes. Hasta la cruz se respetó a Moisés y esa ley trabajó y el hombre vivía por lo que hacía. Pero un día Dios se manifestó en un cuerpo llamado Jesús de Nazaret y dijo, basta ya con esa ley, nadie la puede cumplir. Yo mismo voy a dar mi vida para cambiar esa ley y traerles otra, la ley de la fe. Oye, y eso es una ley. Eso es una ley que cuando tú la entiendes y te sometes a ella y le eres fiel, hace por ti lo que sea. Desde la sanidad de un cáncer, desde lo imposible, desde mover una montaña de un lugar a otro. Eso es una ley muy poderosa. Y esa ley trabaja contigo. No trabaja conforme a lo que aquel dijo o de aquel. Depende cómo tú le sirvas, pues ella te sirve a ti. Porque es una ley. La ley de la fe. Vamos a seguir leyendo el próximo verso. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado
por fe sin las obras de qué. Sí, porque las obras de la ley ya pasaron. Dios le puso fin a la ley. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es ¿qué? Jesucristo. Entonces dice, entonces una conclusión. Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tú sabes que eso molestó mucho a Santiago. Cuando Santiago oyó eso, él decía, no, la fe tiene que ir acompañada por obra. Mezcla. Cuando tú mezclas esas dos leyes, te sales de la ley de la fe. Que eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Porque Santiago dijo, ¿cómo va a ser que esto es solo por la fe? No, también las obras cuentan. No, eso es una conclusión y tienes que serle fiel para que te trabaje, tienes que serle fiel. Dice conclusión, concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En cuanto a tu espíritu, cuando Dios te justifica, es como si tú nunca hubieras hecho nada malo en tu vida. Te limpian la cuenta queda salda totalmente. Tú sabes lo mal que yo me porté en un tiempo y saber que ¿quién acusará a los hijos de Dios? Nadie. Dios es el que ¿qué? El que justifica. Dios te justificó. Bendecido, bendecida. Tú estás limpio delante de Él. Pero tienes que ir por la fe. Si tú honras esa ley no se puede violar. Si tú la honras, ella te honrará a ti y quedas justificado. Y entras en un nuevo estilo de vida. Pablo dice que eres una nueva creación. ¿Tú sabes lo que es una nueva creación? Tú eres una creación humana. Pues tú sales del humanismo y entras en la ley de la fe a una nueva creación donde Dios trata contigo si tú honras su palabra de gracia. Esa es la fe que me sostiene a mí tranquilo, reposado, con todas esas naciones que tenemos, que hay tanto viaje, tanta situación. Tan pronto llega ese load, tan pronto llega esa acá, mira, hay que hacer esto, aquello. Un momentito, que eso se encarga la ley de la fe. Inmediatamente tranquilo, y puedo reposar y puedo dormir. Cuando a ti te caen las preocupaciones, que si tus hijos, que si la situación tal, que si mi familia, que si mi mamá está en problemas, eres tú con 4 problemitas te me ahogas en un vaso de agua. No, mientras más tú vayas aprendiendo a vencer esos obstáculos, la ley de la fe sigue creciendo en ti. Pablo dice, conforme a tu fe, se va engrandeciendo, te va arropando, te va matando, va desapareciendo tu humanidad y queda la nueva creación clarita ahí en pie. ¡Ah, Padre! Entonces, esto es una ciencia. Esto es una ciencia, no una religión. Cuando a ti te dicen, ¿de qué religión tú eres? Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo pertenezco a la ley de la fe. Yo lo que conozco es la verdadera ciencia, no la falsa ciencia de la ley. Esto es una ciencia que entra a tu mente y cuando entra y tú la dejas que te gobierne, tú comienzas a experimentar cambios. Tú comienzas a sentirte diferente y tú comienzas a decir, yo no sé qué me pasa, ¿será que las emociones se me murieron? Pero como que estoy como, no sé. ¿A ti cuánto le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Como que esa es la ciencia de la palabra que actúa en nuestra vida. Esto no es una religión donde tú escuchas mandamientos y te da sueño, como una misa de esa que tú, la misma cantaleta así. No, esto es una ciencia que te mantiene activo, te mantiene pensando. Esto no, aquí no hay ídolo ni oracioncita, esta es una ley, diga una ley. Es una ciencia que viene a cambiar tu vida. Ahora fíjate, eso Pablo lo predicó en aquellos tiempos. Porque esta ciencia fue interrumpida hace 2000 años. La dañaron. ¿Y tú sabes quiénes la dañaron? 11 personas que caminaron con Jesús.
Es increíble, ¿verdad? Absurdo casi. Tú dices, pero ¿cómo es posible que los 11 apóstoles sean los que dañaron esto? Ellos son los culpables de haber dañado al mundo por estorbar esta ley. Cuando Cristo muere, termina la ley de Moisés y entra la ley de la fe. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas se quedaron mirando a Jesús antes de la cruz, y al mirar a Jesús antes de la cruz, pues pensaban en obras, porque Él vino a cumplir la ley. Él fue judío, Él vivía por obras. Por eso fue que no fue hallado pecado en Él. En ti sí que se puede hallar pecado. Lo que pasa es que Él, al fabricar la ley de la fe, la creó para que no se te halle en pecado a ti. Pero entonces, como Él la creó, al tú poner los ojos en Él, inmediatamente violas la ley de la fe. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Pablo, que es el último que llega, Dios le da la revelación y Dios comienza a explicarle a Pablo, el mismo resucitado, comienza a enseñarle a Pablo esta ciencia, y por eso Pablo escribe en Romanos 7:4, ¿qué hay que hacer para no violar esa ley? Tú no vas a querer violar la ley de la fe, porque te vas a perjudicar. ¿Sabes por qué? Si tú violas la ley de la fe, los ángeles no te van a ayudar. Estás solito en este mundo. Has descuidado toda tu salvación. Eres un cero a la izquierda. Estás como están los demás, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Porque ya la ley de Moisés la quitaron. Si te pones a vivir por ley, pierdes el tiempo. Lo único que te queda es vivir por la fe. Pero esto puede crear un gran estorbo. Romanos 7:4, mira lo que dice. Que es la misión de Jesucristo, hombre. Esa es mi misión mundial. Todo lo que yo busco es lograr Romanos 7:4. Ese es el puente para cruzar de la ley de para que llegues a la ley de la fe. Mira lo que dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley. ¿A cuál ley? A la de Moisés. Pero ¿qué usó Dios para colocarte muerto a la ley de Moisés y colocarte vivo a la ley de la fe? ¿Qué usó? El cuerpo de Cristo. ¿Para que seáis de qué? De otro. ¿Cuál otro? El que resucitó de los muertos. ¿Con qué propósito? Que puedas llevar fruto para Dios. Romanos capítulo 7, verso 1. Es bien interesante una clave que hay aquí. Hemos hablado de esto antes, pero qué importante es entender esto. Dice, es una analogía tomada del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Una comunidad en Roma que ignoraba. O sea, eran ignorantes en cuanto al significado de la muerte de Jesucristo. Entonces, como estaban en este estado de ignorancia, Pablo le dice, ¿acaso ustedes ignoran que la ley gobierna al hombre mientras está vivo? Pero si el hombre muere, la ley no puede con un muerto. Por eso es que cuando Pablo dice, habéis muerto con Cristo, o como dice 2 Corintios 5, el verso 14, dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. En otras palabras, se nos da una posición de muertos a nosotros también. Por lo tanto, si estamos muertos, la ley no puede con nosotros. Muchas veces cuando yo escucho la prensa o las personas que me escriben burlándose, ¿cómo usted se atreve a decir que no hay pecado? No es que no hay pecado. Pecado hay en ustedes, pero en nosotros no, porque nosotros estamos muertos a la ley. Y el poder de la ley, el poder del pecado está en la ley. Entonces, si yo estoy muerto a la ley, el pecado está muerto para mí. Para ti no, para ti que malentiendes,
para la prensa que malentiende, ellos no entienden por qué nosotros decimos que no hay pecado. Claro, no hay pecado para nosotros. Aunque entendemos que este cuerpo que nosotros tenemos, esto es un cuerpo de pecado. Pero este es el cuerpo, yo no soy el cuerpo, yo soy el espíritu que vive en ese cuerpo. Y ya, como dice Colosenses 2:11, dice que Él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión entre mi carne y mi espíritu para que lo que sucede en mi carne no invada mi posición de perfección en el espíritu. ¿Quiere que me repita, bendecido? La circuncisión de Cristo en nosotros lo que significa es que aunque esto es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo de pecado. La muerte de Jesucristo lo que hizo fue una circuncisión, un corte para que lo que sucede en mi cuerpo físico no afecte, no invada lo que tomó lugar en mi espíritu, la perfección que Cristo me dio. Pero cuando hablamos de Roma, estamos hablando de una comunidad ignorante. Por eso le dice, ¿acaso ignoráis? ¿Cómo es posible que ustedes ignoren que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es como un esposo para la iglesia? Por eso en Apocalipsis dice, hablando de las bodas del Cordero. Y entonces cuando Cristo muere, ahí ocurren las bodas del Cordero y se casa la iglesia, pero con otro, con el que resucitó. Esta ignorancia por 2000 años ha traído una apostasía de la verdadera fe cristiana. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Jesús vino exactamente para colocarte a ti muerta a la ley, para que el pecado no se enseñoree de ti, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, esto es un misterio que yo quiero explicarle a las naciones. Se ha hecho difícil de explicar por cuanto ellos ignoran. Es más, ellos ignoran hasta la ley. Son unos legalistas, ignoran la ley. Porque aquí Pablo dice, ignoráis. Y hablo con los que conocen la ley, que era en este caso, para aquellos tiempos, todas esas comunidades llamadas cristianas. Entonces, lo que sucede, vamos a ver la causa de por qué esta situación existe mundialmente. Vamos a ver en Isaías capítulo 25, hay una profecía, en el verso 7 dice, 25:7 dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas, ¿qué? Las naciones. El velo que envuelve a todas las naciones. Bendecido hermano mío, hijo mío, decreciendo en gracia. Ya tú no eres parte de esa condición. Tú no tienes ese velo. Pero las naciones tienen un velo. Y es un velo que no pueden ver. Les mantiene en ignorancia en cuanto a los beneficios del pacto. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están, destruirá, el verso 8, destruirá a la muerte para siempre. Cuando Cristo murió, destruyó la muerte para siempre. ¿Y quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Entonces, si destruyó la muerte, destruyó al diablo. Hebreos 2:14. Porque eso es lo único que tenía el diablo, el imperio de la muerte. Al destruir la muerte, dice, y destruirá la muerte para siempre. ¿Al diablo por cuánto? Para siempre. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oye, cuando yo leí eso, con el creyente Abraham,
yo venía en el avión y decía, con el creyente, oye, pues hay que averiguar esto. ¿Qué es lo que tuvo Abraham? Porque es una unidad, o sea, los de la fe. Bueno, mira lo que dice el verso anterior a ese. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿qué? Recuerda el término naciones, lo que hemos hablado. Cuando decimos naciones, estaba hablando que eso no iba a tomar lugar allá, que era que eso iba a venir. Porque no estaba, hasta los otros días no estaba. Cuando apareció este apostolado, es que se sabe esto. Porque ninguna iglesia habla de bendecidos con toda bendición. Ellos le tienen miedo a eso. O es que hay un velo que Dios puso para que no lo vieran. Y en su tiempo Él quitó el velo, ¿no? Entonces, yo pensé que debemos ir a Génesis 12 para averiguar qué es lo que tenía Abraham. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Verso 1. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Oye, como que hay que hacer unas divisiones ahí, ¿verdad? Es entre familias. Aunque te quedes en la misma ciudad, pero no dejes que... Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una... ¿He hecho o haré? Futuro. Lo vas a ver en esta noche. Es una nación. Haré, pero haré de ti. O sea, igualitos que tú. Por eso es que tú eres bendecido con el creyente Abraham. Hello. Y haré de ti. Esa es la simiente. Recuerda que esa es la simiente que viene de Abel, no de Caín. No de los lobos, de las ovejas. Eso es una simiente que Dios puso en la tierra ya de antemano. Lo que sucede es que no se sabía. Pero bueno, por eso es que en Gálatas, bueno, ya lo pasamos, no te voy a hacer buscarlo. Dice, pero si los que son de Cristo son hijos de Abraham. Si tú eres de Cristo, tú eres hijo de Abraham. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¡ay! A los que te maldijeren, no tú, Él, yo los voy a maldecir. Padre, ¿tú sabes lo que es meterse contigo? Por eso cuando María juzgó a su hermano, dijo, espérate, hay un cortocircuito aquí. Porque te maldijo, te conoció en carne. Peligro, ten cuidado a quien tú conoces en carne. Puede estar bien cerca de ti. Quizá no te cae bien. Quizá ha pasado roces, situaciones y lo conoces en carne. Y si es hija de Abraham o hijo de Abraham, ajuyir.com. Es mejor que tengas buen proceder, aun con los que no te caen bien o has tenido problemas. Trata a Dios, no tienes que darle una amistad de otro mundo, pero tampoco negarle proceder. Porque no pasas el examen. Y Dios usa muchas cosas para probar si es verdad lo que tú estás confesando.
La persona que menos tú te imaginas te puede jorobar tu paciencia. Dios usa gente muerta. Dios usa vasos débiles. Y mientras más débiles son, el pastor o el hermano debe vestirlo con más decoro. Dice que a los miembros del cuerpo que son más débiles, los vestimos con más decoro. Por ejemplo, yo como pastor, cuando yo era pastor, cuando a mí me decían que una familia le pasó algo, malo, feo, lo que fuera, yo tenía una ropa especial. Iba y lo vestía, lo cubría. ¿Qué pasó? No me atrevo a decirte. Bueno, ponte esta ropita en lo que me puedes decirlo. Pero recuerda que yo te amo porque yo pude haberlo hecho peor. Pablo dice, teniendo a los demás como superiores a ti mismo. Si tú no tienes al otro como superior a ti mismo, entonces tú no estás vistiendo a los demás. Estás desnudo. Tú tienes que tener ropa para todo tipo de provisión. Y tienes que graduarte en eso porque Dios va a buscar, porque Él derramó su amor en ti. Y Él va a usar métodos para sacarlo. Va a usar situaciones incómodas para sacar el amor que Él ha derramado en ti. Y hasta que no lo logre, te sigue llevando a esa situación. Porque el vínculo perfecto es el amor. Y si el vínculo perfecto es el amor y Él te va a llevar a ti a perfección, quiere decir que Él te va a llevar al máximo para que tú ames. Tú sabes que es una de las debilidades mías, amar. Eso fue lo que me enseñó el Señor, amar. Yo no tengo problemas con nadie. Con nadie. Momentáneamente parece un problema y parece una situación, pero eventualmente yo sé que se tiene que arreglar, porque dice que Dios derramó su amor en nosotros en abundancia. Mira, te llenó. Tu espíritu, tu tesoro está lleno de ese amor. Tú no puedes tener problemas con nadie. Tú tienes que arreglar esa situación. El verso 15, ¿qué dice del verso 15? Donde cogió Abraham dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia por un tiempo. Para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón. Estamos hablando en lengua ahora. Y edificó allí altar al Señor. Tú sabes que yo estuve leyendo esto en el avión y cada 5 versos Abraham levantaba un altar. Quiere decir que él era un hombre que siempre ponía a Dios primero. Todo lo que hacía, pero él siempre decía al Señor, oye, cuando tú pones a Dios siempre en tus cosas, pues te tiene que ir bien. Dice que era un sembrador. Cuando se le manifestó Dios en carne a través de Melquisedec, mira lo que dice el capítulo 14 de Génesis, versos 18 al 21. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiere decir que la palabra diezmo viene 450 años antes de la ley. Digo, si tú eres bendecido con el creyente Abraham y a ti te duele diezmar, entonces no desees lo otro bendecido.
sea, una cosa trae la otra. Digo, y eso es el diezmo, que eso es obligatorio. Las ofrendas es otra historia, ¿no? Hay gente que diezma y hay gente que coge y les regala a los pobres, a la Cruz Roja, o adopta a un niño y cosas así. Ya eso son ofrendas. Pero el diezmo, inmediatamente que Abraham vio a Melquisedec, dijo, buen terreno, aquí es que voy a llevar los diezmos de todo. Porque él heredó muchas cosas, era súper millonario, tenía demasiado. Qué bueno, ¿eh? Que se te pegue todo eso a ti. Capítulo 11 del libro de los Hebreos, versos 8 y 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oye, él esperaba esta ciudad porque él no la pudo conseguir. Porque eso era para, en ti serán benditas todas, eso era futuro. Oye, ¿y tú sabes dónde tú estás? Tú estás con el constructor de esa ciudad. ¡Hello! El constructor de la ciudad. Tú eres la ciudad. Diga, yo soy la ciudad. Hasta que no lo confieses, los ángeles no te van a añadir. Cuando tú te entregues de todo corazón. Hoy pasa una bendecida que yo quiero mucho, que hace años que yo la veo aquí siempre, y me dijo, apóstol, estoy entregada, sometida. Me cayó tan bien eso. Porque es que eso significa, tú sabes como cuando un bebé, tú lo pones a la orilla y tú le haces, tírate. Y entonces el bebé, como confía, de momento el bebé hace, oye, qué cruel sería si tú te sales y lo dejas caer de frente. ¿Eh? ¿Tú no te atreves? Pues yo vi esa actitud tan linda en esta bendecida que me dijo, apóstol, estoy entregada. Se soltó, se tiró. El terreno de la fe es así.